Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la Epístola a los Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Voy a leer de los versículos 18 al 14. Dice así la palabra de Dios: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a ver cuál es ese método bíblico para vencer cualquier pecado, y en particular de los que estamos hablando, las adicciones sexuales o así llamadas vicios sexuales, que realmente considero que una manera más bíblica de llamarlo es pecados habituales. Pecados habituales. Lo primero que se va a necesitar para poder vencer el pecado es una actitud honesta. Como vemos en este pasaje que hemos leído, dice: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Tiene que haber una disposición de dejar de vivir de apariencias, de dejar de fingir que todo marcha bien o que lo voy a poder resolver yo mismo sin decirle a nadie. Tiene que haber una actitud honesta de detenerse y decir: ya no quiero vivir de esta manera, con una vida doble, siendo una cosa en la iglesia, otra cosa cuando no estoy en la iglesia, otra cosa cuando estoy solo, otra cosa cuando ando con ciertos amigos. Entonces se necesita una actitud de honestidad. Primero, reconocer que hay un problema de pecado. Creo que había puesto el domingo, o no sé si fue ayer, pero bueno, una ilustración. Los hongos se dice que crecen donde hay poca luz, pero si usted los expone al sol, van a morir. Lo mismo ocurre con el pecado. Va a tener que ser necesario sacarlo a la luz. Y esto no significa que es que tengo que comentarle a todo el mundo lo que estoy pasando. Lo que se necesita es abrir el corazón a alguien que esté capacitado para ayudarme en este proceso, porque va a ser un proceso para vencer el pecado. Entonces, cuando estamos hablando de pecados sexuales, con todo lo que involucra sus diferentes adicciones, pueden ser adicción a la pornografía, puede ser prácticas de masturbación, puede ser prácticas homosexuales, puede ser visita, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá que identificar cuál pecado sexual lo está dominando. Nos enfrentamos a dos escenarios y nosotros tenemos que saberlo para ver cómo ayudar. Una cosa es la persona que no se atreve a decir la realidad y está ahí sentado pretendiendo ser un buen cristiano, y de hecho algunos, vean lo grave, algunos se esfuerzan mucho más en involucrarse en la iglesia, en participar, porque hay un engaño en el corazón. Cuando se peca de esta manera secretamente, teniendo algo así, la conciencia le molesta y
el corazón engañoso le lleva a ser muy activo, esto en ocasiones, como para de alguna manera compensar lo que sabe que no está bien. Eso es muy triste, pero es la realidad en algunos casos. Claro, cuando hay una iglesia correctamente establecida y un pastoreo bíblico, el pastor está atento a ver si esos que están tan involucrados en la iglesia y en actividades caminan con Dios y son personas piadosas. Pero en muchas otras ocasiones, cuando no es así, no se tiene ese cuidado, más bien algunas de esas personas tan involucradas en tantas actividades, lo que están haciendo es calmando su conciencia, porque en secreto viven en pecado. Y esa es una situación muy triste que lleva a la desesperación y a la desesperanza a veces. Entonces tenemos que saber con quién estamos tratando, porque hay otros casos que se deben tratar diferente. En Isaías, en el profeta Isaías capítulo 3, el versículo 9, nos habla de otra condición y dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¿Entienden la diferencia? Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces, pueden darse esos dos escenarios. Si vamos a tratar de ayudar a alguien que ha sucumbido, que está atrapado en pecados sexuales, tenemos que ver si esa persona está justificando su pecado, si está más bien, como hoy en día, más bien enorgulleciéndose de un estilo de vida pecaminoso. Hay que ir con la ley de Dios y mostrarle a la persona, como ayer veíamos, todo lo que Dios abomina en las conductas sexuales y que hay un estándar de pureza. Y ese estándar de pureza sexual abarca a solteros y a casados. Esto es algo importante de entender. Los solteros deben guardarse en pureza sexual, pero los casados también. No significa que porque hay personas que están casadas pueden vivir, como decía ahí en 1 Tesalonicenses 4, como los gentiles, como los que no conocen a Dios, en pasión de concupiscencia. Hay tanta ignorancia a veces al respecto de esto, que habrá consejeros que piensan que estas personas solteras que están lidiando con los problemas sexuales, lo único que necesitamos es casarlos pronto, y que si se casan el problema se va a arreglar. No es así. Si hay un problema de lujuria en el corazón sin resolver, cuando se case la persona no se va a arreglar, se va a agravar, porque ahora no solo va a ser un pecado de fornicación, sino un pecado de adulterio. Bien, entonces tenemos que ver con quién estamos tratando. Si la persona es de esas que está justificando su pecado, nosotros tenemos que sostenerlo. Dios tiene una ley y nosotros debemos sujetarnos a esa ley. Según esta ley, estas y estas prácticas son pecaminosas y debemos rechazarlas y apartarnos de ellas, porque son para Dios una abominación. Y les recordamos lo que decíamos ayer: porque manchan la imagen de Dios. No somos como los animales, nosotros podemos tener control de nuestras pasiones y de nuestras emociones con el poder que Dios da. Bien, pero el otro lado es el de esta persona que eventualmente, que sí sabe que está mal y reconoce que está mal. Y se necesita entonces decirle: bueno, ya que usted reconoce que está mal, debe actuar con honestidad, haga algo al respecto. No crea que esto se va a solucionar solo, hay algo que hacer. Pero unida a esa honestidad de sacar las cosas a la luz, se necesita humildad. Y eso es algo que nos falta a todos.
pero es algo indispensable para que Dios extienda su gracia. Recuerdan, Él da mayor gracia, Él da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, dice la Escritura, pero da gracia a los humildes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros con humildad reconocer que necesitamos ayuda y pedir esa ayuda. Esto en particular le cuesta, según hemos visto, a los varones. Tienen la tendencia a querer pensar que van a resolver las cosas por sí mismos. No tengo que contarle a nadie. Y una de las condiciones de nuestro curso bíblico cuando nos contactan por internet es esa. Le decimos, estamos dispuestos a ayudarle, aquí hay material, va a haber lecturas asignadas, podemos tener un contacto para sus reportes, pero usted debe ir a la iglesia a la que usted pertenece, y si no pertenece a una, busque una iglesia bíblica y abra su corazón a un pastor o dígale que le asigne a alguien para usted poder abrir el corazón y con humildad aceptar la ayuda. Veamos lo que dice Primera de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La necesidad de confesión está enseñada en este texto y también en la epístola de Santiago, donde dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Nosotros entendemos que esta confesión tiene un propósito diferente de la confesión que se hace a Dios para pedir perdón. ¿A qué me refiero? Cuando hemos salido del catolicismo o cuando enfrentamos la manera en que ellos tratan el pecado, rechazamos esa condición que ellos dan para el perdón de los pecados, que usted debe ir a un sacerdote y confesar sus pecados para que le perdone. Nosotros no creemos eso. El perdón de los pecados viene por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y sin embargo, nos hemos ido a otro extremo en el cual nunca hay confesión. Y es necesaria. Es necesario tener hermanos de confianza al cual yo le abro mi corazón, o pastores y ancianos. Y aquí es donde tengo que decir algo para llamar la atención de ustedes creyentes si han de servirle al Señor en esto. Una de las razones por las que las personas no hacen esto es porque han sido traicionados en su confianza. Tenemos que aprender a ser discretos. Si alguien abre el corazón de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo con respecto a pecado o a lo que sea, debemos ser discretos y nunca comentarle a otro lo que yo no tengo permiso de comentar. Porque eso es lo que ha hecho en muchos perder la confianza en una consejería bíblica. Debe haber discreción. La persona entonces va a tener que sí pasar por eso, humildad de pedir ayuda, honestidad, confesar, esta es mi situación, ya yo no quiero vivir como estoy viviendo, aparentando que todo está bien. No todo está bien, yo estoy mal, estoy cayendo en este pecado, si es creyente, y no quiero, porque he entendido cómo esto ofende al Señor y no quiero ofenderle a Él. Entonces necesitamos honestidad, humildad
Y tercero, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. El auxilio del Espíritu Santo es indispensable y sin Él no hacemos nada. Sin Él somos consejeros vanos. Y el auxilio del Espíritu Santo se obtiene con las disciplinas espirituales. Por lo tanto, la persona que de verdad quiere entender el camino de la libertad y conocer la libertad, debe comprometerse a una vida de devoción a Cristo. Entonces, en el curso bíblico le decimos, esa es una de las condiciones de este curso. Usted va a entrar, vamos a estudiar la palabra, pero esto no es nada más. Usted debe en lo personal tener una vida de comunión con Dios, buscar el rostro de Dios, clamar a Dios todos los días en privado, en oración, buscarle en su palabra. Muchas de esas personas que tienen esa vida intermitente de caídas y que un tiempo bien, otro mal, usted indaga y le dice, ¿cómo están sus disciplinas? Y ahí está el asunto. A veces oran, a veces leen la Biblia, a veces no oran, a veces no se puede así. Es una vida de dependencia de Dios. Y lo hermoso va a ser cuando vea, cuando esa disciplina se muestre, esa dependencia del Espíritu Santo y esa aplicación de estos principios, entonces verá la mano de Dios en su vida. Una de las cosas más difíciles que enfrentan las personas es la capacidad de ser constantes. Porque en nuestro mundo, y eso es el corazón humano, queremos, ¿cómo es la vida ideal? Hacer lo que usted quiere cuando usted quiere. Y lo de las disciplinas no es así. No es hacer lo que quiere cuando quiere, sino hacer lo que debe hacer y hacerlo de manera constante y perseverante. Esa es la mortificación de la carne de la que habla Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esta batalla debe verse así. Como decía John Owen, que entiendo que también lo estuvieron estudiando aquí, o usted mata al pecado o el pecado lo va a matar a usted. Esta necesidad de confesión está ampliamente respaldada en la Escritura, pero leamos lo que dice Proverbios 28:13. Para tener al menos una cita. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es el gran problema, que la persona tiene que llegar al convencimiento de que no es encubrir sus pecados el camino a tomar. Pero de alguna manera se ha convencido por mucho tiempo a sí mismo de que no puede decir esto. De hecho, es triste, y les cuento casos. Yo traté con un hombre en particular, que por muchos años fue adicto a la pornografía. Un hombre que iba a su iglesia, participante de ministerios de su iglesia, y un día decide pedir la ayuda del ministerio para llevar el curso. Y cuando llegamos a esta área de la necesidad de confesión, porque él era un hombre casado, él dijo, yo me temía que usted me iba a pedir eso. Le digo, usted ha pecado contra su esposa. Usted ha pecado contra su esposa. Debe pedirle perdón. Y ella debe saber que usted ha pecado contra ella. Pedirle perdón. Y clamar a Dios que Dios la capacite a ella en su gracia a tener misericordia. Y él dice, yo no puedo hacer eso.
Pues siguió, digo, bueno, sigue el curso, pero sepa que es la palabra de Dios la que le manda. Si encubre su pecado, no prosperará. La persona agradeció el curso, dijo que nunca en los años de su vida, nunca había durado tanto sin caer en pecado, pero que eso nunca lo iba a hacer. No le voy a decir nunca. Y cómo él se convenció de que había una excepción, que en su caso no servía lo que dice la Biblia. A veces actuamos así. A veces leemos la instrucción bíblica y decimos, debe ser cierto en la mayoría de los casos, pero en el mío no. En el mío es una excepción. Muchas veces esto obstaculiza entonces el progreso, porque la Biblia lo dice. Lo que acabamos de decir es, no prosperará. Para que la persona progrese en esta batalla contra el pecado, tiene que haber confesión sincera y honesta. Y como les decía, el ideal es buscar a uno de los ancianos de la iglesia, es decir, pastores, y si fuese una iglesia donde es tan grande que el pastor está tan ocupado, es él el que tiene que asignarle cuál es ese hermano que va a acompañarle en este proceso, y que tiene que ser obviamente una persona madura en la fe y discreta. No le vamos a asignar como mentor, como compañero a alguien que está también cojeando del mismo pecado. ¿Qué suele suceder? Que por eso lo traigo a colación. Hay que evitar tales cosas. En algunas partes han ideado que lo que es bueno lo tratan casi como lo hacen los sistemas de 12 pasos. ¿Conocen lo que son los sistemas de 12 pasos? Es Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, todos esos que son anónimos funcionan de esta manera. Y entonces se unen los que tienen aquella debilidad y hacen una especie de grupitos en los que venimos todos los que cojeamos de este lado y hablamos, y parece que eso de alguna manera sirve de apoyo, pero no es bíblico. El sistema no es bíblico. ¿En qué quiero decirles con no es bíblico? Con que las personas se escudan en que hay otros como ellos. Si usted está luchando contra el pecado, cualquier que sea, pero voy a poner un ejemplo, con prácticas homosexuales, no es apto para enseñarle y ni para ayudarle a usted otro que esté en una condición similar. Tiene que ser alguien que ande rectamente, maduro en la fe y discreto, al cual usted le abre el corazón, y tiene que existir esas personas deseando ayudar al otro. Entonces, evitar ese estilo de grupos en los cuales, ¿cómo te ha ido? Sí, volví a caer, y el otro confiesan que han caído y parece como que han entendido mal esto de la confesión. La confesión no es un simple desahogo, que es como alguien lo dice. De hecho, a veces hemos topado con personas que nunca lo habían confesado, y cuando confiesan dicen, ya, me quité un gran peso de encima, viví con esto, y piensan que la garantía de no volver a caer y la liberación está en esa confesión. No es así. La confesión no se hace como por una especie de catarsis, como los psicólogos hacen, que vengan y cuénteme todo para que se desahoguen. No es así. Nosotros confesamos para reconocer nuestro pecado delante de Dios, del pastor o de algún hermano, y para solicitar humildemente la ayuda que se necesita para vencer el pecado. Espero que esa parte entonces haya quedado clara. Este método de rendición de cuentas que nosotros llamamos también tiene apoyo bíblico en lo que leemos en Eclesiastés 4, los versículos 9 y 10. Eclesiastés 4. Versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo.
porque si cayeren, el uno levantará al otro. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Esto es triste, pero es la realidad en muchas partes. No debe ser en nuestras iglesias. Si queremos funcionar como una verdadera iglesia de Cristo, no debe haber un pecador que se sienta solo sin alguien que lo quiera acompañar en su travesía en búsqueda de la libertad y la santidad. No debe ser. Debemos juntos. Por eso es tan importante la función pastoral de asignarle un compañero o de ser él mismo el compañero. Se necesita eso, que cuando esa persona necesita otra vez hablar, hay que tener el tiempo. Pues vamos a conversar si está teniendo otra vez pensamientos que le atormentan, tentaciones fuertes, si ha tenido malos días. ¿Qué hace si no tiene a quién contarle? Y pasemos, vean que todo lo que yo estoy diciendo, si ustedes prestan atención, no se resume a los pecados sexuales solamente. Es la vida cristiana del proceso de santificación. Nos necesitamos unos a otros. Tener la confianza de decirle al hermano, a la hermana, ore por mí. Y obviamente, creo que tengo que aclararlo, pero aunque sea obvio, los hermanos van a aconsejar a hermanos y las hermanas a hermanas. Es lo correcto. No se debe quebrar esta regla para evitar malos entendidos y posibles tropiezos. No está bien que un hombre... Y vean a lo que hemos llegado. Ustedes saben que en algunas iglesias ya rechazaron el modelo bíblico de liderazgo para la iglesia. Y entonces lo que hay son mujeres dirigiendo a la iglesia. Es muy inadecuado que un hombre llegue a hablar de estos asuntos con una mujer. Y es inadecuado que ella llegue a hablar de detalles con un hombre, pero el pastor sí puede asignarle a alguien que le ayude a la hermana que está con esto. O bueno, su propia esposa pudiera ser. Pero debemos propiciar este ministerio de la consejería mutua. Bien, aquí entonces vemos la necesidad. Solo no se puede. Dios dice que es mejor dos que uno, porque tienen un apoyo. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. A fin de cuentas, nosotros sabemos que el que nos levanta es el Señor Jesús. Él es el que nos levanta. Pero ¿cómo lo hace? Por medio de nuestros hermanos, hermanas que están ahí para tendernos una mano, para decirnos, vamos a orar por esto, nos vamos a estar reuniendo para orar. Y esto es también una de las trabas. Cuando converso con personas que están llevando el curso bíblico, que supuestamente están deseando dejar el pecado, pero tropiezan, y le digo, ¿estás teniendo reuniones frecuentes con tu pastor, con alguien? No hay nada, no hay oración con alguien, no hay lectura bíblica. Los medios de gracia hay que usarlos para esto. Y leamos entonces la cita que les había dicho anteriormente de Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vuelvo a aclarar, entonces esta confesión mutua no tiene que volverse una complicidad, no se trata de eso. Que esa es la complicidad de la amistad mundana. En el mundo las amistades tienen este tipo de confesión que es cómplice. Entonces el amigo le cuenta su tropiezo a otro amigo y el otro lo consuela diciéndole que él también a veces le pasa eso, y ahí se consuelan en sus tropiezos.
No, no es así en el cristianismo. No es una complicidad, es para dolerse juntos, clamar juntos a Dios, orar unos por otros, buscando sanidad. Porque el alma del creyente que tropieza está en una terrible enfermedad. Si es creyente, siempre hago esa salvedad, si es creyente, así es como debe verse. Está en una crisis espiritual y hay que ayudar a la persona, no se le puede dejar ahí. Ayer también hablábamos de ese método bíblico. Hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Pero todo ese proceso, o sea, todo esto que puede ocurrir en una iglesia, tiene un método bíblico de tratarse. Sigo repitiendo esto. Una iglesia del Señor, una iglesia de Dios, no significa que es un lugar donde no hay pecado, sino donde el pecado es tratado bíblicamente. Y si la persona es miembro de la iglesia, eso va a implicar un proceso de disciplina. Un proceso de disciplina. Porque la disciplina del Señor es restauradora. En el proceso de disciplina bíblicamente aplicado, se va a evidenciar si la persona es un creyente que tropezó, que debe ser restaurado, o se va a evidenciar que es una persona que no es un verdadero convertido y que no debe pertenecer a la iglesia de Cristo y debería ser excomunicado. Pero tal caso lleva todos los pasos que nos indica la Sagrada Escritura. Entonces, recuerdan lo que leímos ayer, pero fornicación e inmundicia ni aún se nombra entre vosotros. Eso es lo que significa. Ese es nuestro estándar, hacia eso debemos querer llegar, una iglesia donde no exista eso. Pero si se diera, ¿cómo se trata? Bíblicamente. Porque no es imposible que un creyente caiga en pecado sexual. Se trata el pecado bíblicamente con la disciplina que es el proceso, vuelvo a repetir, restaurador instituido por Cristo. Y ya en los casos de obstinación en el pecado, nosotros vemos en 1 Corintios 5 cómo debe tratarse. Eso dice la Escritura. Palabras muy fuertes, pero dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Yo sé que estas palabras pueden sonar duras para algunos, pero estamos hablando del método bíblico para tratar con el pecado. O digámoslo así, el método bíblico para tratar con nuestro pecado. Sea este o sea otro. Lo que pasa es que estamos hablando de pecados de inmoralidad sexual, los cuales son gravísimos según vimos ayer, diferentes de los demás pecados. Hoy aclaraba en el programa que estoy participando con mi hermano Roberto en la mañana, este asunto de los pecados, y quisiera aclararlo a ustedes por si acaso han tenido duda al respecto. Muchas veces hemos escuchado en las iglesias la frase, pecado es pecado. Y debemos entender qué quiso decir el predicador cuando dijo eso. ¿Qué es lo que él quiere decir con, no, pecado es pecado? Él lo que está queriendo decir probablemente es que no minimicemos el pecado. Que no digamos que estos pecados son pequeños, no son graves. Eso es lo que quiere decir el predicador. Pero ¿cómo ha sido interpretado? Ha sido interpretado como que todo pecado vale igual a los ojos de Dios, es igual, y no es así. Aunque todo pecado acarrea condenación y aunque todo pecado nos hace ser merecedores de condenación, es decir, puede que usted nunca haya tenido pecados sexuales y se vaya al infierno. Tiene otros pecados.
Lo que le lleva al infierno es su incredulidad, no ha creído en el Hijo de Dios, no se ha arrepentido. No importa cuáles pecados sean, aunque sean de esos que llamamos pecados leves, pequeños. En ese sentido sí, cualquier pecado condena, pero no la gravedad del pecado, ni a los ojos de Dios los pecados son iguales. Ayer leímos que hay ciertos pecados llamados abominaciones, cosas en mayor grado detestables ante Dios. Y yo daba como respaldo, y quisiera enfatizarlo aquí también, lo que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 19, cuando Jesucristo es presentado delante de Pilato. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Pilato le interrogó, mas Jesús no le dio respuesta. Entonces en el versículo 10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es Jesucristo el que está diciendo que hay pecados mayores. Así que yo le digo a usted que profesa ser cristiano, usted que conoce la voluntad de Dios, su pecado de rebeldía es peor que el del incrédulo. Romano, ignorante, que cometió un pecado terrible, sí, porque él sabía que estaba condenando a un inocente. En los otros evangelios dice, ¿verdad?, que él sabía y que hasta su esposa le mandó a decir, no tengas que ver con este justo. Y aún así, gran pecado, pero el pecado de Judas es mucho mayor. Estuvo con Cristo 3 años, escuchó al Hijo de Dios, lo vio, lo conoció, pecó contra la luz que le fue dada. Cuánto deseo que si usted conoce la luz, sea consciente de la bendición que Dios le ha dado y no rechace esa luz, no peque contra la verdad, porque hay esperanza, porque esa verdad, hemos visto, trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me quedan unos minutitos, entonces, solo para motivarles para la sección que viene. Vamos a ir con el siguiente punto, pero resumiendo, tenemos entonces la necesidad de confesión sincera, honesta, de humildad y de acompañamiento. Eso es necesario. Eso es necesario. Y luego vamos a ver lo que nosotros solemos llamar la amputación radical. Solo leeré el texto antes de que partamos, hagamos el receso, Mateo 5, del 27 al 30. Evangelio de Mateo, capítulo 5, leemos los versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El siguiente elemento indispensable es una disposición de cortar todo aquello que nos lleve a pecar o al riesgo de pecar. Entonces los espero para la segunda sesión. Señor los bendiga. Quisiera iniciar esta sesión considerando lo siguiente.
La manera en que nosotros abordamos estos asuntos, es decir, la manera en que nosotros ofrecemos ayuda para el que está atrapado en pecados sexuales, hundido en el pecado, cualquiera que sea, de adicción sexual, pareciera ser menos misericordiosa que la que brindan, por ejemplo, los psicólogos. Si una persona que se siente atrapada con una adicción a la pornografía, con prácticas homosexuales, con cualquier pecado de estos habituales, si consulta a un psicólogo o a uno de los modernos consejeros, ese psicólogo le va a ayudar a dejar de sentirse mal por lo que está haciendo. Esa es la táctica humanista. En el caso, por ejemplo, de alguien que tiene sentimientos o prácticas homosexuales, el psicólogo le va a decir: nunca vas a ser feliz si estás tan preocupado por lo que los demás piensan. Sea feliz usted, sea que los demás lo acepten o no. Y la persona se va a sentir como que le quitaron un peso de encima. Tiene razón, debo vivir mi vida y ser feliz así. Y no crean que lo dicen solo en estos casos. Hoy en día los consejeros dicen que no hay nada malo en la pornografía, no hay nada malo en lo que usted haga, siempre y cuando usted vea que no afecte a otros o que eso no consuma demasiado de su vida, que no le deje funcionar en las demás áreas. Entonces, repito, parece más misericordiosa esa manera de tratarlo, de hacerlo sentir bien y decirle: no luche contra eso, nada más acepte que esta es su inclinación, esta es su situación. Y eso ha calado. Yo he tratado con hombres, por ejemplo, por un problema de adulterio, y el adúltero me confiesa: para mí es imposible ser fiel, yo así nací. Yo siempre he sido así, nunca he podido ser fiel a una mujer. Yo tengo una, por más buena que sea, yo termino con otra y con otra. Yo soy así. Entonces, hay una manera de abordar esto que parece más, como les decía, más misericordiosa, más va a aceptar a la persona y aceptémoslo como es. Lo que nosotros proponemos es lo que Dios manda. Lo que decíamos anteriormente, una confesión de pecado. Recuerden que la confesión en sí misma significa decir lo mismo. Es decir, reconocer que Dios tiene razón y que yo estoy equivocado, que he quebrantado su ley. Y no solo reconocerlo, sino dolerme de corazón al entender que con ese pecado he ofendido al que me dio la vida y al que me tiene vivo. Y luego ir con la confianza de que Jesús promete no solo perdón de pecados, sino limpieza. Nosotros lo leímos ahí en Primera de Juan, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. A veces olvidamos ese aspecto. No es solo perdón lo que estamos buscando, necesitamos ser limpiados. Y hay perdón y hay limpieza en el Señor. Entonces, el método es confesión sincera y honesta, sacar el pecado a la luz, pedir la ayuda y la disciplina de devociones que se traduce en dependencia del Espíritu Santo, usar los medios de gracia. Y luego ahora vamos con este elemento indispensable que les decía que se llama la amputación radical. Hay quienes leen este texto de la Escritura. Una vez escuché un testimonio de un hermano apellido Jennings, de un ministerio que tal vez algunos hayan escuchado, que se llama I'll Be Honest. En inglés eso significa seré honesto.
Y ese joven confesó lo siguiente, dice, yo iba a una iglesia y yo leía esto que dice, oíste que fue dicho, que el que ve a una mujer para codiciarla ya es ya adulterado, y dice, yo le decía, y mis amigos tras de eso, en la iglesia decíamos, eso no puede significar lo que nos parece, porque si eso es así, nosotros vamos para el infierno, pero nosotros somos cristianos, hemos aceptado a Cristo, con ese entendimiento de que eso es ser cristiano, ¿verdad? Haber hecho una oración para aceptar a Cristo. Pero él reconocía que eran una partida de adúlteros. No podía entender, o más bien se negaba a entender lo que claramente dice el texto. Jesucristo nos viene a dar el verdadero significado de la ley, porque Jesucristo es el dador de la ley. Y los fariseos que se sentían y se creían cumplidores de la ley son confrontados aquí, porque Cristo les dice lo que es verdaderamente el adulterio, lo que es verdaderamente el homicidio. Recuerdan que les había dicho, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Y entonces les describe lo que es el homicidio de corazón, el guardar rencor, el odiar a alguien. Dice, ya lo mató en su corazón. Él va más allá. Lo mismo con los pecados sexuales. No es simplemente el acto como tal, sino eso está en el corazón. Por eso es que les decía que el asunto no se debe malinterpretar. O más bien les explico. Vean lo que dice aquí. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que Cristo está queriendo decir, obviamente no es literal, puesto que si este es su caso y usted tiene el pecado de lujuria de los ojos y usted vive con pecados sexuales de este tipo, aunque usted se quedara sin ojos, usted seguiría lujurioso y en su mente pecando. Lo que Cristo está queriendo decir es que la manera en que usted va a tratar con este pecado es radical, de manera que si tuviera que hacer eso, estaría dispuesto a arrancarme el ojo y a cortarme la mano con tal de no pecar. Eso es lo que quiere decir el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿ha llegado, si usted es el que está lidiando con el pecado, o si usted va a aconsejar a alguien sobre esto es lo que tiene que preguntarle? ¿Ha llegado a ese punto de entender y de preferir cortar con lo que sea con tal de no pecar y de no llegar al riesgo de pecar? Es lo mismo que se dice en Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Hay muerte. Si no mata el pecado, hay muerte. Ahora, estas amputaciones son necesarias. Y nosotros vemos en la Biblia que cuando hay una verdadera conversión, la persona está dispuesta a amputar, a desechar todo aquello con lo cual ofendía a Dios o le lleva a ofender a Dios. Y alguien justificándose, cuando le explicaban, un mentor le explicaba, es que usted debe apartarse de todo aquello que le lleve al pecado. Si usted tiene televisión con cable y usted sabe que ahí hay posibilidad de ver algo pornográfico, debe quitarlo. Y la persona se justificaba y decía algo como esto: es que yo eso no es lo que quiero. Yo quiero llegar al punto de que aunque haya la posibilidad de tener ese canal, yo no lo ponga. ¿Entienden lo que él estaba queriendo decir? Estaba como retando al consejero, diciéndole: usted no me está dando una verdadera solución. Yo quiero una solución en la que yo no sea tentado, y eso no existe. La Biblia no nos promete que llegará un momento en el que no hay tentación.
Nosotros tenemos que demostrar primero que no queremos ofender más a Dios para que vayamos progresando y venciendo más sobre la tentación. ¿Qué cosas entonces tendrá que amputar la persona? Ya di un ejemplo. Usted tiene el televisor y es por ese medio por el que está tropezando, es los programas que está viendo los que están trayendo a su mente malos pensamientos, malos sentimientos o recuerdos de su vida pasada tal vez. Quítelo. Si usted no está dispuesto a quitarlo, entonces no está dispuesto a sacar el ojo. Sea lo que sea el televisor, sea la computadora, el gimnasio. ¿Por qué digo esto? El asunto es que hoy en día el gimnasio es algo casi que la gente lo ve como si fuera indispensable, porque vivimos en una cultura de exaltación del cuerpo. La gente, todos quieren estar en forma. Y bueno, están los gimnasios. Pero ¿qué ocurre en los gimnasios? En los gimnasios se da mucho exhibicionismo. La persona que sabe que en el gimnasio se siente tentado porque ve personas que le generan malos pensamientos, debe preferir hacer otra clase de ejercicio. Mejor se levanta de madrugada, va a correr, se compra bicicleta, máquina, no sé qué, pero está dispuesto. Y claro, si le dice eso a otros, lo van a calificar y dice, ¿no está siendo un poco fanático? ¿No está siendo demasiado extremista? Cada uno tiene que analizar su caso. Yo no estoy diciendo, no me malinterpreten, que es prohibido ir a un gimnasio. Estoy diciendo que la persona tiene que identificar si ese, en su caso, fuera un motivo de caer o un riesgo. La persona que no quiere caer está dispuesto a quitarlo de su vida. Y cada uno tiene que ir viendo qué más cosas pueden o hacerle caer o llevarle al riesgo de caer. Las dos cosas. Bueno, no son pocos los que hemos optado desde hace muchos años por no televisar. ¿Qué hay en la televisión? No sé ahorita qué puedan dar, pero muy poco hay que valga la pena. Y si lo que es un riesgo, si lo que es que me va a llevar a caer, entonces prefiero eliminarlo de mi vida. Hay otras maneras ahora de entretenimiento más selectivo, ¿verdad? Que lo que es televisión por cable o quién sabe. Pero ¿cuál es la actitud? Si la persona no está dispuesta a esa amputación radical, es una muy mala señal. Y esa amputación radical a veces es dolorosa. ¿Por qué? Porque implicará en algunos casos el apartarse de ciertas amistades. Una persona está tratando de salir de un cierto círculo pecaminoso, pero ahí tiene amigos a los que le aprecia. Y se le ocurre, voy a mantener la relación porque yo quiero influir bien en ellos. No se equivoque, usted no está en posición de influir bien todavía. Lo que usted tiene que hacer es apartarse. Si no deja ese tipo de relaciones, eventualmente se sentirá tentado por una invitación, porque hicieron tal actividad y que cómo vas a rechazarla, lo hicieron para usted. No, estas cosas son así de radicales. Si ustedes quieren vencer, y en cualquier otra área de la vida igual, debemos ser radicales al cortar con todo aquello que nos lleva a pecar o al riesgo de pecar. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero vamos ahí, en Hechos 19, en los versículos 19 y 20 se describe cuál fue la reacción de los que se convirtieron en Éfeso. Hechos 19, leamos los versículos 19 y 20. Dice así: una vez que Pablo llega, predica el evangelio y se convierten a Jesucristo, dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 150,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Ahí ya no les importaba si era una fortuna lo que se estaba quemando.
Lo que pasa es que eso representaba el anatema, como habíamos hablado. Eso representaba mi pasado pecaminoso, no quiero tener nada que ver con él. Hoy en día se darían unas soluciones más suaves, más livianas. Bueno, ya usted no cree en eso, pero déjelo ahí. No vaya a desperdiciar todo lo que invirtió. No, tiene que haber esta actitud que hubo en los creyentes de Éfeso convertidos. No quiero ya nada con aquello que es mi pasado, que me hacía tropezar. ¿Qué es en su vida? ¿Qué es aquello que todavía está guardando, que lo tiene ligado de alguna manera a su pasado pecaminoso? Debe cortar con ello, debe, simbólicamente hablando, quemarlo. En este asunto de la amputación, se va a mostrar si la persona verdaderamente quiere ser libre, porque no debe tomar riesgos. Es un riesgo muy grande dejar una partecita habilitada. Esto involucra muchas cosas. A veces se necesitará cambiar de número de teléfono, porque todos los contactos que usted tenía eran personas que estaban involucradas en los mismos pecados que usted. Y usted se siente débil, que en la menos me van a volver a mandar una imagen como la que solíamos intercambiar. Va a tener que hacer cosas radicales y cambiar su número de teléfono, tal vez quitar en algunos casos el internet del número. Cada uno tendrá que ver qué tiene que hacer, porque cada vez que la persona cae en pecado es porque está tomando una decisión. Y esa decisión es la siguiente: está prefiriendo el pecado que a Cristo. Si nosotros aprendemos a traducir esa decisión de pecar a palabras, tal vez nos ayude, porque nosotros no nos atreveríamos, ningún creyente verdadero se atrevería a decirle a Cristo: Cristo, yo prefiero esto que a ti. Prefiero el pecado, prefiero a Satanás, prefiero al mundo que a ti. ¿Quién se atrevería a decir semejante blasfemia? Con palabras no, pero con sus acciones eso es lo que ha hecho. Cuando viene Satanás con su tentación y le ofrece ese placer, y usted decide ceder para una vez más saborear aquel pecado. Le ha dicho que prefiere a Satanás y al mundo y al pecado que al Cristo. En cambio, cuando esa persona pueda decir en medio de la tentación: a Cristo prefiero, aunque esté en ese momento de gran ansiedad del cual les hablaba, porque las adicciones sexuales, como las demás adicciones, eso es lo que producen una gran ansiedad. Aunque esté en esa gran ansiedad, la persona va a poder decir: prefiero a Cristo que al pecado, que al mundo, que a lo que me aparta de Él. Aprendan entonces y aprendamos a transformar esa decisión en palabras, y eso nos podrá ayudar. Esto de las amputaciones es bien importante. Recuerden lo que les dije la vez anterior: las imágenes quedan grabadas. Las imágenes que entraron a su mente ya entraron y no salen de ahí. Si alguien me dice a mí que le están prometiendo que con una oración olvidó todo, eso no es cierto. En el cerebro quedó grabado y eventualmente surgirán. Por eso después hay problemas con las personas, hasta con los sueños. ¿Cómo se fabrican los sueños? Los sueños se fabrican con nuestros recuerdos, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, también con nuestros temores y miedos. Por eso es que soñamos lo que soñamos. Y la persona que no haga amputaciones radicales, eventualmente va a estar fresco ese material para que se fabriquen sueños pecaminosos. ¿Han considerado ustedes este asunto? ¿Hay sueños pecaminosos?
Algunos pensarían que nadie tiene culpa de soñarse lo que se sueña. Pues no es así. Usted fabricó ese sueño en su mente. Hay en su mente material para fabricar lo que usted se soñó. Por eso es válido, si usted tiene un mal sueño, sea en estos pecados o en cualquiera, que usted le pida perdón al Señor y le pida: Señor, líbrame de pecar contra ti en mis sueños. Así de radicales es que tenemos que ser. No quiero ofenderte, Dios mío, en mis sueños. Pero tiene que hacer amputaciones. Ahora, de estas amputaciones, algunas van a ser definitivas. Y usted dice: no podré hacer eso nunca más. Es decir, algo que incluso otros creyentes puede que para ellos no sea tropiezo, para usted es tropiezo y sabe que lo es, y usted lo corta de su vida. Usted no va a imponer su regla a otros, pero usted sabe que usted no puede con eso y lo amputa para siempre. Eso es una amputación permanente. Hay otras que son temporales, mientras usted adquiere madurez espiritual. Pongo el ejemplo. Aquel que era esclavo de la pornografía y antes no podía estar solo frente a una computadora porque lo que hacía era buscar en algún momento pornografía. Entonces, ¿cómo trata el pecado? Bueno, esa computadora nunca la voy a usar si no hay gente alrededor, nunca la voy a llevar a mi cuarto para estar solo con ella. Entonces, en todo ese proceso, ¿hasta que madura? Y les aseguro que puede llegar el día, claro que sí, en la que usted puede estar solo y a medianoche, pero ya usted no busca nada de eso. ¿Qué busca? Cosas espirituales, cosas que le edifiquen, una predicación, ¿me entiende? Ya la persona hizo una amputación por el tiempo que fue necesario y habiendo vencido y habiendo madurado, ahora puede tener su computadora y no volver atrás. Son amputaciones entonces que de forma temporal se hacen, y hay otras amputaciones que podemos llamar progresivas. Es decir, que nos vamos dando cuenta de que aunque ya amputamos ciertas cosas que nos llevan a pecar o al riesgo de pecar, conforme caminamos como creyentes nos damos cuenta de otras cosas que también son riesgo de pecar y debemos tener la misma actitud. Estoy dispuesto a quitar eso también. Un ejemplo: ya la persona no hace cosas tan graves como, por ejemplo, visitar ciertos lugares pecaminosos, ya eso nunca lo volvió a hacer. Ya la persona quitó la posibilidad que tenía de ver pornografía en su propia casa. Y va caminando, va venciendo, pero se da cuenta que cada vez que va a cierto centro comercial, comienza a tropezar con sus miradas por el ambiente que se da en tal centro comercial, en el mall. ¿Qué tiene que hacer? Puede decir: creo que es hora de amputar esto. Yo no voy si no es necesario. Porque hay gente que va al centro comercial a nada, a dar vueltas. Y ahí es donde está la opción de caer. Porque los centros comerciales están basados en la codicia. Toda la propaganda le hace a usted desear las cosas. Lo mismo de la manera que las personas se visten, que son llamativas. Yo escribí algo aquí que quiero dedicar los últimos minutos que hablemos de esto, como familia y como iglesia, como familias cristianas y como iglesia. La familia y la iglesia deberían ser un refugio para evitar el tropiezo. Y sin embargo, no es siempre así. Ya el mundo como tal es un campo minado. Hay una carta, lástima que no la tengo aquí, tal vez la pueda conseguir para mañana leerla, que escribió un joven universitario expresando lo que él sentía
al respecto de este problema de la vestimenta deshonesta. Y él como universitario decía, ustedes no saben lo que yo tengo que lidiar en la universidad, con las chicas cómo andan,